para moldear. En primer lugar, lo que uno piensa es que es el autismo, ¿no? Un neurólogo infantil de reconocidísima trayectoria como el doctor Ruggeri nos va a contar seguramente todos los detalles. Doctor, gracias por haber venido. Bueno, en primer lugar, les agradezco a ustedes. Yo creo que tener un espacio para difundir un tema con alta prevalencia en la sociedad es importante. Hay gente a la que uno debe agradecer, como el licenciado Juan Cruz Ávila, por ejemplo, que da este espacio, y ustedes, y Agustina y León, Fundación Infancia, que son quienes nos dan espacios. Si me permite, vamos a ver un informe, no solo ilustrativo, sino para que empecemos a meternos en esta temática interesante. Adelante. El autismo es un síndrome que incluye varios trastornos, pero se caracteriza sobre todo en la expresión y en la relación del sujeto con el entorno. Por otra parte, las personas con autismo suelen tener grandes dificultades en las conductas del lenguaje no verbal, como mantener la mirada a los ojos, la expresión facial y los gestos. A su vez, los autistas sufren de serias incapacidades para relacionarse con los otros, manteniéndose alejados de las relaciones interpersonales. Lamentablemente, quienes lo padecen no pueden actuar espontáneamente ni demostrar interés por el mundo que los rodea. Con frecuencia, presentan desafíos importantes de comprensión, explicación y educación, sobre todo trastornos en el lenguaje e imposibilidad de iniciar o mantener una conversación. Suelen hacer movimientos estereotipados, como mover los brazos o mecerse en soledad. ¿Cómo pueden ser tratados estos casos? ¿Cómo lo vive la familia? Claramente pasa a ser un tema de todos, ¿no? De la familia. ¿Cómo no asustarse, ¿sí? Si uno detecta determinadas cuestiones y empieza, no sé, a imaginar que puede ser un caso de autismo. ¿Qué es el autismo, en primer lugar, doctor? Bien, hay un concepto que es que lo que pasa en el autismo es que el centro del problema es la cognición social, es la habilidad para conectarnos y comunicarnos con las personas, un trastorno en la integración social. Un niño o una persona con autismo tiene un trastorno en la integración social, tiene problemas en el desarrollo de su lenguaje y tiene conductas repetitivas, como por ejemplo aleteos, como mostraban recién en el informe, o jugar con chiches y hacer filas de autitos o torres, y ellos disfrutan eso, pero se olvidan o no tienen capacidad de integrarse socialmente. O sea, son situaciones que se repiten excesivamente. Exactamente, en el tema de lo repetitivo, pero en el tema de lo social es no integrarse adecuadamente con otros chicos, no mostrar interés en comunicarse con los demás, estar en su mundo. A veces los padres en los primeros años de vida dicen, parecía sordo porque yo lo llamaba y no me respondía al llamado, pero cuando escuchaba una propaganda de televisión que le gustaba, iba corriendo, con lo cual yo sabía que no era sordo. Usted habla del primer año de vida. Sí. ¿A partir de qué momento se detecta? Esa es una muy buena pregunta, porque muchos trabajos están saliendo y salen a la luz en los últimos años respecto de estudios en hermanos de niños con autismo, porque se sabe que había más riesgo de tener otro niño con autismo si una persona, un matrimonio tiene un niño con autismo. Entonces se empezaron a ver algunos signos marcadores que tenían los chicos hermanitos que después tuvieron autismo, y empezaron a observar que durante el primer año de vida no señalaban lo que querían, durante el primer año de vida no miraban a los ojos, durante el primer año de vida no miraban lo que les era señalado, o no respondían a su nombre adecuadamente, a pesar de que evidentemente oían. Entonces, estos son marcadores de riesgo. Uno no está diciendo en ese momento, este niño tiene autismo, está diciendo, cuidado, este chico tiene un problema en la integración social. Ahora, uno... ¿Claro? Sí, queda claro. Uno tiene un médico clínico, ¿sí? De confianza al que acude habitualmente. El pediatra, o un médico todos los pediatra, meses, ¿no? Claro. ¿Cómo hacer para no volverse loco con las especializaciones, ¿no? Porque quizás uno, si detecta algo extraño, ¿sí? En el comportamiento, por consejo de alguien va a ver a determinado especialista, y ahí entra en un circuito difícil, ¿no? De llevar. En general, en Argentina, gracias a los movimientos y las asociaciones de padres por un lado, gracias a profesionales, se está tomando conciencia de eso. El mayor problema en la pediatría en general es el desconocimiento. Yo les voy a contar que muchos padres lo que les pasa es esto: observan, mire, me parece que está sordo, mire, no señala,
tiene 18 meses y no dice ninguna palabra. Y si es un varoncito, muchas veces recibe una respuesta de quien no tiene una formación adecuada: espere, es un varoncito, ya va a hablar. Y no hay que esperar, digamos, si un chico a los 18 meses no habla, bueno, hay que ver primero si oye, no hay que pensar en autismo, hay que ver si oye, Claro. punto uno. Después, si no señala, no se comunica, etcétera, habrá que tener una visión de un neuropediatra. ¿Es lo mismo abordar, doctor, este problema a esa temprana edad, por ejemplo, 18 meses, como usted decía, o más adelante en el tiempo? Bien, no es lo mismo. Digamos, si yo pienso a los 2 años que un niño tiene trastornos en su integración social, tiene problemas en su comunicación, tiene problemas para integrarse con otros niños, tiene conductas repetitivas, a lo mejor le voy a decir al padre: su hijo tiene todo esto, hay que empezar a trabajar temprano, hay que trabajar en modificar conductas, hay que trabajar en socializarlo, en comunicar, en que aprenda las emociones, porque estos niños nacen sin entender muchas de esas emociones. Y lo importante es que cuanto más temprano empiezo, el cerebro está más plástico. ¿Qué quiere decir? Tiene más capacidad de aprendizaje. Por eso hoy tenemos chicos que tempranamente empezamos a trabajar y, por ejemplo, a los 2 años y medio, 3 años, y a los 6 años no cumplen con criterio de autismo. Por ahí bajaron su criterio a una forma más leve. Y eso es por la detección temprana. Y la detección temprana y el tratamiento temprano. Ajá. ¿Y cuánto ayuda el hecho de visualizar, ¿sí?, que es autismo, que hay algo extraño en el comportamiento? El hecho de ir a un jardín de infantes, el hecho de sociabilizarse de otra manera, o se descubre por lo general en el seno de la casa. Y esto depende mucho de la familia. Yo tengo familias que tempranamente la madre dice: yo notaba algo raro en los primeros meses de vida, y obviamente no podía expresarlo, no podía decir es tal cosa, y por ahí a lo mejor consultaba y no era muy específico el problema. Y tenemos pacientes o niños con trastorno autista que cuando llegan al jardín a salita de 2 o salita maternal o a la sala de 3, la maestra dice, que en general las maestras son muy importantes en este aspecto, y dicen: miren, no se socializa, está un poquito solo. Pero después tienen otro extremo, que son los niños que tienen alta inteligencia, que seguramente ustedes han escuchado hablar, el síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger es aquel, como por ejemplo el de la película Rain Man, para que tengan una idea, que son personas que hablan tempranamente y que es más difícil descubrirlo porque además son muy hábiles. Yo tengo, por ejemplo, un paciente que llegó a mi consulta a los 10 años y el motivo de su consulta no fue el problema de socialización, sino era muy inteligente y ese año había dejado de ser el abanderado del colegio. ¿Y qué se habían olvidado en toda esta historia? De lo social de este chico. Este chico era inteligente, capaz, tenía las mejores notas, y los padres y los maestros estaban muy contentos con esta situación, y estos padres no pudieron ser alertados de que había algo social. Estos niños con Asperger, con alto rendimiento, muchas veces sufren lo que se llama bullying, o sea, hostigamiento. ¿Por qué? Porque son los nerds. Ustedes habrán visto la serie Big Bang Theory. Sí. Bueno, en esa serie, Sheldon es un síndrome de Asperger. Y ahí tienen un ejemplo de lo que es el problema de la socialización, entender las emociones, entender cómo acercarse al otro, entender si alguien tiene una cara triste o feliz, y de eso poder comunicarnos con el otro. Si yo a usted la veo con una cara triste, no me voy a acercar con un chiste desubicado, voy a tratar de consolarla o voy a tratar de ayudarla. Acompañar. Si la veo con una cara feliz, voy a estar dentro de un ambiente como este, en este lugar que tiene otro tipo de cosas. ¿Cuántos de los casos de las consultas quizás llega la familia asustada por determinados comportamientos y después determinan que no se trataba de autismo? Usted sabe que es muy interesante porque en los últimos años, con el auge de esto, de los movimientos de padres, de los profesionales haciendo esto que ustedes hacen también como periodistas, dando espacios para conocer, se ha abierto el tema del trastorno del espectro autista. Y entonces, muchas veces hay situaciones que son parte del desarrollo normal del niño. O hay niños que en algún momento de su vida no están muy bien, se los trabaja y salen y avanzan y andan bien. Y otros que parecen que tienen problemas autistas y en realidad lo que tienen son trastornos del lenguaje, que no es una cosa menor, pero no es lo mismo. En el lenguaje, el núcleo del problema es el lenguaje, y por eso no se comunican bien. En el autismo, el núcleo del problema es el social. No se comunican porque no saben cómo comunicarse, hay que enseñárselos. Y además tienen el problema del lenguaje. Y en el tratamiento en sí, algo que puede generar, ¿no? Bueno, ahora está en tratamiento, estoy más tranquilo, ¿sí?, como familiar o como padre,
pero a la vez preocupado bueno, porque quiero resultados en breve tiempo, ¿no? Sí. ¿Cómo es un tratamiento? ¿Por Está dónde bien. se ataca el problema? Uno tiene que pensar en los tratamientos actuales, porque a futuros creo que va a haber muchos tratamientos a medida desde lo biológico, etcétera, pero en lo actual tiene que pensar que cada niño es distinto, digamos. Uno no puede hacer un tratamiento para todos los chicos. Esto, cuando alguien dice técnicas tal, bueno, a veces uno lo que tiene que hacer es decir, bueno, este chico, ¿qué predomina? Su compromiso social. ¿Qué predomina? Además, sus problemas sensoriales, no tolera ruidos, no tolera luces intensas. ¿Qué predomina? Su falta de lenguaje. Entonces, en cada niño uno trabaja en modificar la conducta, trabaja en la comunicación, trabaja en el lenguaje, trabaja en sus problemas sensoriales, y cada niño va teniendo un proyecto de trabajo que tiene que ser muy serio y que nosotros tenemos que basarnos en los tratamientos reconocidos científicamente, porque después si no hay un montón de cosas y los padres lo que más pierden no es el dinero, sino la esperanza. Y el tiempo, ¿no? Y el También, tiempo. supongo. Entonces, cuando uno empieza con un tratamiento temprano, que no es el adecuado, pero no es el adecuado porque no es reconocido científicamente, el papá muchas veces los padres están muy desesperados y acepta todo uno en un momento Claro. así. Entonces, ¿qué es lo que pierde? ¿Puede perder dinero? Sí, pero lo que más pierde es la esperanza y eso es muy duro para una familia. Doctora, perdón, No, sí. ¿hay grados de autismo? Por supuesto. De hecho, ahora va a salir una nueva clasificación y de hecho yo soy enemigo de las clasificaciones, pero sirven las clasificaciones para poder estandarizar, decir en qué nivel estamos. Y orientar a veces a los papás también, me Claro. imagino. Ahora va a haber una nueva clasificación, perdón, que se denomina por el Manual de Diagnóstico Americano número 5, que lo va a transformar en trastorno autismo leve, moderado o severo. Y dentro de esos también se van a clasificar niveles, los que tienen alta inteligencia, los que tienen baja inteligencia. Y cada uno de ellos tendrá un futuro y tendrá un tratamiento. Y muchos de esos, pensemos, que son trastornos del desarrollo. Y muchos de esos chicos nos dan grandes alegrías. Ajá. Y además otros también no andan Que eso, tan bien. eso es lo que se busca, ¿no? Esto Porque es lo que imagino buscamos. la fatiga Claro, que debe generar sin duda. en toda la familia. Pensaba en la familia y en el chiquito. ¿Hay un apoyo, digamos, paralelo, conjunto, desde el plano emocional o de terapia, si se quiere? Sí, el tema es el siguiente. En primer lugar, la familia va pasando por distintos estadios. Digamos, en primer lugar, el golpe de tener un niño con un trastorno autista. Lo primero, cuando yo le digo a los padres, ¿qué quiero lograr de su hijo? Que sea feliz, digamos. Porque usted puede tener un chico hiper brillante, pero si no está feliz... Entonces, si logramos ese punto y logramos que la familia esté bien en ese concepto, tenemos un punto ganado. Ahora, obviamente que las familias pasan, a veces, nos pasa, decir, no, esto no me pasa a mí, o no, esto, y viene la etapa de negación, y hay una etapa de bronca, este doctor se equivocó, ¿no? Yo voy a buscar otra opinión. Sí, uno se enoja. Y viene etapa de culpa, ¿qué hice? ¿Por qué lo hice? Entonces esto hay que desculpabilizar a los padres, porque acá no hay culpas por el problema. Y viene una etapa de aceptación. Cuando uno está en la etapa de aceptación, cuando uno está en la etapa de decir, bueno, esto es lo que me tocó, este es mi hijo y con él voy a hacer lo mejor posible con amor. Y con amor y conciencia y con medicación, si es necesario, pero fundamentalmente con un trabajo científicamente Porque en ese probado. camino Y con afecto. de la búsqueda de la solución, ¿no? Están todas estas cosas, ¿no? Que supuesto. tienen que ver con los vaivenes de ánimo Por y con las supuesto. culpas. Ahora, desde la ficción, y usted mencionaba justamente el personaje de Dustin Hoffman, ¿no? Sí, exactamente. En Rayman. ¿Puede ser igual de problemático ese desarrollo excesivo, por ejemplo, de una habilidad? En términos de hasta de sí. discriminación, ¿no? Si se quiere. Sí, no hay que confundir las personas hiperinteligentes o superdotadas con trastornos de Asperger, son dos cosas distintas. Pero, digamos, todos tenemos alguna habilidad, todas las personas tenemos habilidades. Lo que pasa es que cuando una persona solo se dedica a la habilidad específica, la hiperdesarrolla y no se interesa en lo social, no se interesa en otras cosas que son muy importantes también, que tienen que ver con la interacción y con el mundo. Pero obviamente que es importante tener la inteligencia, tener un alto nivel, y estos chicos en general logran un mejor futuro en su vida. Doctor, usted recién algo adelantaba, pero ¿cuáles son las cosas que los papás no pueden dejar de perder de vista? Y no solo los papás, sino también los maestros, las señoritas en el jardín y demás que cumplen, como usted señalaba, un rol muy importante para detectar. Yo creo que hay aspectos que son fundamentales.
en el primer año de vida, ver cómo su hijo lo mira a los ojos, ver cómo su hijo sonríe ante la interacción o ante el intercambio, ver cómo su hijo señala. Ustedes piensen, un chico de 1 año, cuando señala algo, mueve el mundo. Claro. Porque la abuela, la tía, todos van atrás. Entonces, salvo algunas sociedades en las cuales indicar con el dedo no está bien visto, en nuestras sociedades occidentales, el señalar es un elemento de comunicación. Es un punto de atención, Nadie, ¿no? si Claro. yo señalo a un lado, ustedes automáticamente van a mirar. Después darán facilidad o no. Eso es un punto. Otro punto es si tardan en hablar. Otro punto es si no miran a los ojos. Otro punto es si están en el jardincito y se separan y se van solos a jugar. O se ponen a llorar, o se ponen muy mal, o hacen movimientos raros cuando hay un estímulo social demasiado intenso, y entonces tratan de estar aislados y jugar en su mundo. La falta de lenguaje. Estos son todos elementos que hay que llamar la atención para llevar a ese chico a una buena O sea, si uno evaluación. no pierde la calma, se puede detectar, no digo fácilmente, ¿sí? No, pero sí sin duda. dar de manera temprana. Sin duda. Por otra parte, los pediatras en general tienen una muy buena formación en lo que es el desarrollo, y teniendo un buen pediatra, seguramente cuando note pequeñas cosas y teniendo información los padres, y en esto los felicito a ustedes, porque dando espacios en los medios, la difusión de esto, el padre le va a ir a preguntar al pediatra. O sea, va a generar un estado de